Hola, soy Ignacio García Doval, dermatólogo y epidemiólogo, y en esta presentación para el Congreso Virtual de Dermachat aparentemente voy a hablar de COVID. En realidad solo lo voy a hacer en las 3 primeras diapositivas. El mensaje principal de la presentación es el subtítulo: los virus son tan previsibles como los humanos. Mi intención es hacer una comparación entre la gripe del 18 y esta nueva pandemia para que nos permita verlo con más perspectiva. La gripe del 18 surgió en la posguerra y en una situación de sistemas sanitarios débiles, mientras que el COVID-19 aparece en una situación muy variable según el contexto en el que nos encontremos. Las enfermedades también son distintas. La gripe del 18 dura unas 2 semanas, mientras que el COVID-19 tiene un cuadro clínico más largo de varias semanas, parece más contagioso. Probablemente haya bastantes más pacientes asintomáticos, lo que dificulta su control. Y globalmente podemos pensar que es una pandemia similar y que de momento, aunque nos sorprenda, 100 años después tenemos las mismas herramientas para combatirla. Por eso es útil tomarla como ejemplo. En esta presentación voy a tomar todos los datos de este libro, que es una descripción narrativa de la evolución de la mal llamada gripe española, la pandemia de gripe del 18. Y aunque os parezca mentira, a partir de este momento no voy a decir una palabra sobre el COVID. Todo lo que cuente son descripciones de lo que pasó en 1918, hace más de 100 años. Todo empezó en China. En los últimos meses del 17, los embajadores en Pekín hablaban de que había un brote de peste neumónica, pero que llamaba la atención que en las autopsias no se identificaba la pasteurela que caracteriza la peste. Las autoridades chinas lo negaron, y la epidemia fue desapareciendo en primavera del 18 en China, pero fue apareciendo en otras zonas. Es posible que esto no sea totalmente cierto, porque el patrón de distribución de la enfermedad no se corresponde exactamente con los sitios donde migraban en esa época de forma muy numerosa los chinos. La enfermedad era una infección respiratoria aguda, con un patrón bifásico. La primera semana los pacientes estaban más o menos bien, pero a partir de la segunda semana un porcentaje importante se complicaba y acababa con una grave insuficiencia respiratoria o infecciones bacterianas. Es curioso ver que también se describieron formas hemorrágicas. El virus de la gripe del 18 también ha sido secuenciado. Es un virus de la gripe A, similar al que circuló de nuevo en 2009, y fue secuenciado en 2005 tras varios intentos a partir de las muestras obtenidas de un cadáver conservado en Alaska en permafrost. Fue un estudio polémico porque no solo se secuenció el virus, sino que se llegó a reconstruir el virus activo para estudiar su patogenicidad, lo que muchos consideraron un riesgo innecesario. El 28 de mayo, la prensa extranjera refleja la existencia de una epidemia en España similar a la gripe que ha afectado a buena parte de la población, incluyendo al rey, a ministros, y que ha obligado al cierre de numerosos negocios. La epidemia se extendió sobre todo en las ciudades principales, Madrid y Barcelona. En Cartagena hubo un foco importante que se asoció con la presencia de submarinos alemanes y con personal afectado. La imagen nos muestra una celebración que fue polémica, que fueron las fiestas de San Isidro, que no se suspendieron el 15 de mayo de 1918. Y mientras tanto, en Europa se consideraba que el problema era un problema del sur. Con no dejar pasar a los españoles en Francia o Bélgica, estaría resuelto. Pero poco a poco la realidad de la pandemia se fue imponiendo. Se extendió por Europa, parece que realmente empezó en Alemania, y como noticia curiosa, por ejemplo, el 15 de septiembre el primer ministro inglés tuvo que suspender todos sus compromisos por haber caído enfermo con gripe. Y en poco tiempo surgió el problema de la saturación sanitaria. Enfermos en pabellones, fijaros, ponían la cabeza contra los pies para dificultar el contagio, enfermos en pasillos, todo tipo de instalaciones porque los hospitales estaban absolutamente desbordados. El trabajo médico también se vio completamente modificado. Los médicos eran escasos y describe aquí, por ejemplo, que los especialistas se veían obligados a actuar como médicos generales a pesar de su poca experiencia en este campo. También es curioso ver cómo la prensa y el gobierno recomendaba que los medios de transporte, que estaban muy limitados, se dedicasen solo a los médicos y los
pocos coches que había disponibles se dedicaban a los sanitarios. Ante la avalancha de enfermos con cuadros graves, los médicos empezaron a utilizar múltiples tratamientos. Uno de ellos fue la quinina, precursor de la cloroquina. Se utilizó también la aspirina porque se veía que los pacientes se encontraban mejor cuando la tomaban, que era un medicamento que se empezó a comercializar en 1900. Y se reutilizaron tratamientos previos como las sangrías pensando que podrían mejorar las manifestaciones hemorrágicas. Para prevenir la diseminación de la infección se hicieron recomendaciones de higiene, no toser, lavarse las manos, no tocarse la cara. Y surgieron también otras propuestas más imaginativas como hacer gárgaras con permanganato o alcohol, comer cebolla o productos variados para estimular la inmunidad. En aquel momento también se puso la esperanza en la creación de vacunas. Se utilizó también suero hiperinmune, tanto como tratamiento como de forma profiláctica. Otra cosa que se intentó fue contagiar la gripe en verano pensando que sería más leve. La imagen de arriba es la imagen del alcalde de Boston que fue vacunado de forma prioritaria antes que el resto de la población. En cuanto al día a día, os sonarán muchas cosas. Se recomendó que la gente se saludase en la calle levantando una ceja o haciendo una flexión. Se utilizaron aparatos como este para fumigar los espacios públicos y se cerraron todos los teatros y puntos de reunión. Se mantuvo la actividad esencial, intentando proteger a los que la realizan, y los padres se quejaban de que era difícil mantener a los niños en casa durante semanas mientras ellos trabajaban. Se extendió también el uso de las mascarillas, se hicieron talleres semi-industriales de fabricación de mascarillas, y podéis ver también que en aquel momento no todas las mascarillas eran iguales y había mascarillas más sencillas y más sofisticadas, incluso de diseño. No pueden faltar tampoco los conspiranoicos. En ese momento se echó la culpa a los farmacéuticos, a los médicos, al enemigo, a los chinos. Siempre se encontraba una justificación para explicar la aparición de la gripe. Tampoco faltaron los negocios en torno a la enfermedad. La aspirina pasó de ser un medicamento muy barato a costar aproximadamente 3 euros cada comprimido, al precio equivalente actual. Y como veis, siempre hay alguien que tiene dificultades para cumplir las normas y que busca la forma de saltarlo, en este caso los fumadores. Más tarde, en 1920, se describió la evolución en el tiempo de la pandemia. Así se vio que la mortalidad presentó 3 ondas, una primera en junio-julio del 18, una segunda en otoño más grande y una tercera en primavera del año 1919. Es muy importante señalar que esto no es un pronóstico, es decir, que la forma en la que se distribuye en el tiempo la pandemia de 1918 no tiene por qué predecir en absoluto cómo se distribuye esta, porque hay muchas características que diferencian los virus, el comportamiento estacional, la velocidad con la que se transmiten, etc. Seguro que también os suena este mapa en el que se va viendo cómo a lo largo de los meses la infección se extiende como una mancha de aceite a lo largo del mundo. Entonces, igual que ahora, hay sitios que no salen en los mapas. Aquí África o partes importantes de Asia parece que no han tenido infecciones. Surgen también desigualdades que no pudieron explicarse. La mortalidad, por ejemplo, en Suiza, que era un país rico, fue mucho mayor que en Alemania, que en ese momento era pobre, y se duda de si se debe a diferencias en los datos. Ya desde ese momento se generaron dudas sobre la veracidad de los datos referentes al número de fallecidos. Las cifras de muertos por la pandemia oscilan entre las escalofriantes cifras de 20 a 100 millones. Y aún hoy, la Organización Mundial de la Salud se niega a admitir las cifras más altas. Pero todo pasa. En la primavera de 1919 fueron apareciendo algunos casos, pero poco a poco la pandemia se fue diluyendo. Y se entró en una época de alegría, desenfreno y crecimiento como fueron los felices años 20. Y os traigo esta historia para poner en perspectiva la situación actual. Las pandemias son algo recurrente, no son nada nuevo.
La gripe del 18 fue un enorme desastre que trajo consigo un montón de sufrimiento, pero que acabó pasando. Es sorprendente que en nuestro egocentrismo veamos como un problema absolutamente nuevo la situación actual y que no entendamos también que las soluciones que están dándonos son novedosas, tienen más de 100 años y la situación se repite exactamente igual. Ni siquiera los personajes de la pandemia del 18 nos son totalmente ajenos. Este gamberro de la fotografía es el bisabuelo de mis hijos, que nació en Madrid en 1892, en la calle del Carmen 3. A los 26 años sufrió la pandemia de gripe y mal podía imaginar él en ese momento que se moriría 60 años después en una ciudad lejana, en Vigo, con 8 hijos y casi 30 nietos. Espero que todos podamos contar algo así dentro de unos años como un mal recuerdo. Gracias.